¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mediodía, mañana, noche. Bueno, la cantinera de todos los programas que tiende a remarcar que ustedes pueden vernos cuando quieran, como quieran y en el momento que elijan, en definitiva, porque tenemos redes sociales. Tenemos varias redes sociales, obviamente. Una es Facebook, la más popular. Nos pueden encontrar como CBA 3.0. Ponen me gusta y nos empiezan a seguir. Todos los días publicamos noticias, no es solo el programa, sino que vamos tirando las novedades tecno que van surgiendo a diario. También nos encuentran en Twitter como @CBA3. con letras y cero. Y a la vez en YouTube tenemos una lista de reproducción dentro del YouTube de Canal 10 y CBA 24N, donde pueden ver todos los programas anteriores, ya sea de la temporada 2013, 2014. Pueden ver cómo no solo que no hemos mejorado, sino que empeoramos con el paso del tiempo. Sin duda. Naturalmente. Bueno, vamos a arrancar este programa con una nota que nos costó en algún punto poder venderla. Es la ciencia de datos y no tiene que ver con la escasa utilidad de esta herramienta. Tiene que ver bien con que es un concepto que está en pleno desarrollo y que, como sucede con muchos de los aspectos vinculados a Internet, no resulta atractivo para mucha gente, sino hasta que lo ven, hasta que conocen de qué se trata. Hablamos con un especialista, nos cuenta de qué se trata la ciencia de datos, teniendo en cuenta esta idea central. Ya no hay dudas de que buena parte de nuestra vida está canalizada a través de Internet. ¿Qué pasa con todos los datos? ¿Qué pasa con todos nuestros registros que quedan disponibles en Internet? ¿Para qué se usan? ¿Cómo mejorar algunos aspectos de nuestra vida? Vemos de qué se trata. La ciencia de datos es un campo de trabajo bastante multidisciplinario que surge con esta explosión de datos en la que vivimos actualmente. Hay disponibilidad de datos sobre casi cualquier aspecto de la vida, de nuestras compras, de nuestra salud, del transporte, etc. Lo que se refiere normalmente como Big Data también. Hay una materia prima muy grande en cuanto a cantidad de datos que hay y el desafío es extraer información útil de toda esa masa de datos. Demanda habilidades muy diversas, digamos, demanda equipos muy interdisciplinarios, demanda gente con habilidades más del lado de la ingeniería, de las bases de datos, del procesamiento, gente con habilidades más científicas, pero del lado del modelado, de la estadística, y también gente más del lado de la comunicación, que sea capaz de a esos resultados ponerlos, transmitirlos y visualizarlos de formas efectivas, de formas que permitan, digamos, tomar decisiones. Comienzan proyectos totalmente abiertos en los que viene una empresa grande y te dice: tengo todos estos registros de llamadas y quiero aprender algo sobre mis clientes a partir de eso, sin saber ni siquiera muy bien qué. A veces se empieza al revés. A veces uno dice: quiero optimizar el sistema de transporte, pero no tengo los datos, entonces empieza un proceso de recolección masiva de datos en base a las fuentes que hay. Pero en algún momento, digamos, es unir esas dos patas con todo este proceso que te dije, o sea, tener un proceso de almacenamiento de los datos, de análisis, de extracción de patrones y de tendencias, de ese tipo de cosas, y de visualizaciones efectivas que permitan tomar decisiones o predecir comportamientos. El trabajo en ciencia de datos se está empezando a volver muy ubicuo y lo encontramos desde lo que usa Google para predecir qué aviso te pongo al lado de tu mail que tiene más chances de que te interese, hasta se ha usado con datos masivos de electroencefalogramas, descubrir patrones que detecten a tiempo un ataque de epilepsia antes de que se dé. En Córdoba es algo bastante incipiente. De hecho, conozco solamente 2 o 3 empresas que están empezando a tomar proyectos per se de ciencia de datos, pero hay muchísimo interés y hay muchísimo potencial. Creo que es la principal motivación nuestra para empezar con estos encuentros y para empezar a generar esta comunidad, porque de hecho esto lo estamos haciendo mensualmente desde marzo, es justamente nuclear a todos esos actores tan diferentes y tan interdisciplinarios, nuclearlos en un espacio donde empiecen a surgir oportunidades y donde empiecen a surgir proyectos e ideas para desarrollar juntos. Incipiente inserción en el mercado de Córdoba. Multidisciplinarias, las acciones
que se elaboran, mejor dicho, los proyectos que se encabezan, pero sobre todo surge un dato que me parece muy interesante, y es que, en definitiva, este trabajo estadístico quizás no sea del todo novedoso. Lo que es novedoso es la herramienta que provee estos datos. Y el ejemplo más claro es esto. Nos preguntamos muchas veces cómo es que Google adivina, vaticina hacia dónde va nuestra consulta. Bueno, allí, con el manejo de datos, con cálculos probabilísticos, que también sirven, por ejemplo, para, lo decía el entrevistado, determinar la frecuencia del transporte urbano de pasajeros. Eso también es estadística y eso también tiene que ver con el manejo de datos, que tiene en el periodismo de datos una de las ramas más extendidas. Claro, o sea, en el periodismo de datos algo que también no está muy trabajado, principalmente en la Argentina. Es muy importante también este trabajo multidisciplinario que decía, porque para poder procesar la cantidad de datos que podemos encontrar en internet, podemos encontrar en las redes... ¿Sabes cuántos datos circulan por día de información? El otro día veía el dato. Más de 3.2 trillones de bytes de información por día. Claro, entonces imagínate todo ese cúmulo, ¿cómo lo desmenuzás? Eso me parece que es el trabajo de muchas personas que están tratando de desarrollar programas que puedan desmenuzarlo, y después también están los comunicadores. Y también están aquellos que tienen que diseñar la manera de presentar esos datos, porque recién veíamos un montón de números y letras y eso quizás te asusta, decís, no, ¿esto Sí. qué es? Pero si vos lo pones en una infografía interactiva, como hacen incluso muchos medios de comunicación... Así Bueno, es. el hito mundial de la Big Data, que está íntimamente relacionado con esto de la ciencia de datos, es Netflix. Hoy nos Exacto. sorprendemos cuando vos entras a Netflix y Netflix te va recomendando las series y películas que considera Netflix considera que a vos te van a gustar. Yo voy a decir, ¿cómo mierda saben lo que a mí me va a gustar? En realidad es todo relacionado con el 2006, cuando lanzan la apertura de datos de 500.000 datos de gente que había seleccionado y recomendado películas, y investigadores enrolados en lo que es la ciencia de datos desarrollaron y mejoraron, optimizaron el algoritmo del Netflix. O sea, todo número y matemática por detrás. no es adivinanza, No. está todo calculado. Y además, tengamos en cuenta, sin caer en la paranoia típica, que cada una de las cosas que hacemos en internet deja un registro.